Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Tenemos como invitado don Alberto Bárcena. Bienvenido. Don Alberto es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. ¿He dicho bien? Muy bien. No sé si es CEU San Pablo o San Pablo CEU. CEU San Pablo. CEU San Pablo. Monta tanto. Sí, fue al revés, pero hace ya unos años que es CEU San Pablo. Ya. Vamos a iniciar una serie de programas con él que lo vamos a denominar algo así como las grandes mentiras de la historia. Esos camelos que nos han metido, hay muchos, pero como la realidad es más interesante que la ficción, vamos a contar la realidad. Y uno de esos camelos es que nosotros, menos mal que todavía dice que fuimos nosotros los que, aunque a veces ya empiezan a decir que no fuimos nosotros realmente los que descubrimos América, los españoles, sino que eran unos tipos que... Bueno, pero ya lo que dicen es que lo que fuimos allí fue a matar indios, a llevarnos la riqueza, a exterminar unas culturas florecientes y bueno, esto es lo que se está transmitiendo en España y en la propia América. ¿Qué tiene usted que decir? Que no, que esto hay que verlo con mucha calma porque realmente contradice las fuentes históricas y además la realidad presente de estos países. En primer lugar, esa manipulación de la historia de América se inicia en el siglo XIX, a principios del XIX, cuando los movimientos independentistas, y a partir de ahí no ha parado. Aparte de que recogía otra tradición muy larga, que es la de la leyenda negra antiespañola. Pero realmente España lo que hizo en América fue una labor única, que no ha hecho ninguna otra potencia. Iba a decir colonial, pero vendría mal el término aquí. Ninguna potencia europea, cuando ha construido sus imperios, ha actuado de esa forma, porque España no pretendía construir un imperio colonial, y no lo hizo. No eran colonias, eran las Españas. Sí, la monarquía al otro lado del Atlántico. Eran provincias españolas, hombre, de América. Hasta el punto que en las Cortes de Cádiz vinieron representantes de las provincias de América. Claro. Y es que además se organizó el Estado, el nuevo Estado español en América. Igual, ¿no? Calcado del modelo español. Virreinatos como los que había aquí. Valencia tenía un virreinato, Cataluña otro, Sicilia, Cerdeña, Nápoles. Sí, bueno, pues lo mismo, pero para América. Bueno, así que no pues fueron colonias, claro. Vayamos por partes. ¿Qué culturas florecientes exterminamos allí? A ver, cuéntenos algo de esas culturas. Vamos a ver, eran culturas que en un sentido eran admirables, porque ahí quedan sus restos arqueológicos, las pirámides aztecas o mayas, etcétera, pero que eran absolutamente incompatibles, no digo ya con el cristianismo, sino con la civilización. Se encuentran, cuando llega Hernán Cortés a México, con un imperio, el azteca, que oprime a una serie de pueblos de todo lo que hoy en día es la República Mexicana, de los que obtiene, entre otras cosas, las víctimas que tiene que ofrecer a su divinidad, el emperador. Y hablamos de unos 15.000 muertos o sacrificados al año a los dioses. O sea, eso es lo que... El tributo de esa civilización era 15.000. 15.000 aproximadamente. Que algunos eran exterminados por el método eso que vimos en la película de Mel Gibson, Apocalipto, que le metían... Había que sacarle el corazón estando vivo. Porque no, en muerto era mucha consideración con la víctima. Tenía que ser así. Y luego el corazón y otras partes del cuerpo se arrojaban desde lo alto de la pirámide a los que habían asistido a la ceremonia para que se llevaran los trozos. O sea que aquello era algo una escalofriante. Casquería de mala... Cuando Hernán Cortés llega a México, a la capital, ¿no? O lo que es hoy en día la capital de México, y con el emperador Moctezuma sube a la pirámide más alta y entra en una cámara que encuentra cubierta de costras de sangre humana y de ídolos que estaban dentro. Con un bastón empieza a deshacer los ídolos. Ante el estupor y el horror, claro, del emperador mexicano, que considera que son sus divinidades a las que está golpeando. Y le dice, estoy destruyendo a todos los demonios que veneráis aquí. Y no le faltaba razón, porque al ver aquello dice, vamos a ver, una religión que está basada en esta barbaridad, en que tienen que sacrificarles a estos dioses toda esta cantidad de seres humanos con estos procedimientos, bueno, por el que fuera, pero además con esta crueldad,
esto tiene que ser una cosa del demonio, pues ¿no? esto en América sobre todo se cuenta poco, porque si le dijeran a los chavalitos, y sobre todo a las chavalitas, porque eran vírgenes las que más les gustaban para los sacrificios humanos, y dice, oye, aquí vamos a restaurar una cultura milenaria y floreciente y 15.000 de vosotras os vamos a dar pa'l pelo, ¿no? Es que ahora en ese movimiento... Eso no se cuenta. No, claro. En el movimiento Os vamos a sacar el neoindigenista, corazón, las entrañas. de eso es mejor no acordarse, porque si lo que están tratando es de recuperar religiones precolombinas, es decir, antes de la llegada de los españoles, oye, pues claro, como se pongan a contar bien lo que fue aquello, pues evidentemente se va a apuntar poca gente. Y los jóvenes estos que subían a la montaña y los dejaban en una cueva encerrados para que se murieran vivos ahí, que ahora han Y aparecido. las vírgenes arrojadas a los pozos, aparte de los corazones. ¿Cómo? Vírgenes arrojadas a los pozos. Las niñas, las doncellas más guapas de las tribus. De los vecinos. Claro, eran de los pueblos sometidos. Claro. Por eso, cuando Hernán Cortés llega hasta México, a la capital, lo que le sigue ya es un conjunto de pueblos con sus caciques, que hartos de esa esclavitud y de ese sometimiento... Oiga, este es el bueno. Si este viene a acabar con esto y nos está contando Estupendo. que lo de los sacrificios humanos es una barbaridad que hay que suprimir, nos vamos con este. En la película de Mel Gibson que hemos citado, Apocalipto, al final, que el indio ya se libra de los... Bueno, de los que le iban persiguiendo y se va con Para matarle. Para matarle, para sacarle el corazón, Sí, sí. Que se escapa. Y está por el bosque perdido, de repente ve una playa y ve salir de una barca unos tíos con unas vestiduras raras, que son los españoles, con el estandarte y la cruz, y entonces la gente en el cine empezó a aplaudir. Y naturalmente hicieron todo lo posible por acabar con esa película. Esa escena es de una fuerza enorme, porque este joven indio con su familia que huye del sacrificio al que ha sido condenado, esa visión de cuando llega a la playa, que están a punto de pillarle, por cierto, los que le persiguen, y lo que ve es la cruz, que no sabe todavía lo que es, que viene a salvarle, eso es una imagen llena de fuerza de lo que pasó de verdad. Sí. Esa nueva civilización, ese pueblo que venía con la cruz, lo salvó de aquello. Bueno, segunda cosa. Nosotros allí lo único que hicimos fue matar indios. Nos pusimos hasta aquí. ¿Verdad o mentira? Mentira, completamente. Claro que hubo muertos en la conquista, muchos menos de los que cabe esperar, por cierto, porque además la conquista, por ejemplo, la de México es asombrosa. O sea, la rapidez con que Hernán Cortés, con un puñado de españoles, consigue hacerse con el Imperio Azteca es asombrosa. Tiene en parte la explicación de esos pueblos sometidos, aliados, que se le unen, eso sí, pero a partir de ahí las ejecuciones masivas de indios, toda esa crueldad de los españoles con los indios, no solo no se ha dado, sino que la prueba, yo siempre digo que no hay más que viajar a estos países y ver que aquella es la única sociedad mestiza del mundo. O hacer un trayecto en el metro de Madrid. Por ejemplo. Y ves indios de todas las clases. Y mestizajes de todos los colores. Cheroquis pocos. No, claro, en el norte. Ahí sí que no. Ahí sí que no. Cheyennes y cheroquis y toro sentado y sitting bull, nada. Los llamados indios de las praderas norteamericanas. Con las plumas no aparece nadie. Pero de ese exterminio no se ha hablado nunca. Nunca. No, muy poco, muy poco. Y ahí sí que se procedió a acabar con ellos. A arrincolarlos, a acabar con ellos. Bueno, mataron a millones. Aquí en cambio, del Río Grande para el sur... Hollywood lo ha hecho bien, Sí, claro. Desde Centauros del Desierto, que los indios son malos, malísimos y tal, ya... Luego cambiaron un poco el chip en las películas del oeste, pero vamos, eso vino más tarde. Y vámonos al sur, que es lo nuestro. Bueno, aunque el norte también, ¿eh? Nosotros en España hemos tenido soberanía nacional mucho más tiempo que los propios Estados Unidos tienen sobre ahora. Bueno, claro. Todos esos estados que llevan nombres españoles del actual Estados Unidos eran territorios que dependían de la Nueva España, que era el Virreinato de México. Bien. Entonces, si nosotros destruimos esas culturas, ¿pusimos la nuestra allí o no pusimos la nuestra? Desde luego. La lengua sí, porque hablan, yo les entiendo bastante bien a los ecuatorianos, a los que vienen de allí, argentinos, tal, les entiendo. Sí, pues es su lengua también. Su lengua. Hay quien habla algunas otras de las lenguas originales de allí, de América, pero vamos, en lo que se entienden todos... Entre otra cosa porque lo protegimos nosotros. Bueno, claro que sí. Se hicieron catecismos en lenguas indígenas y se protegió desde la universidad el quechua, que yo sepa. Un fenómeno que desde luego es como para resaltar es que en el siglo XVI, antes de acabar el siglo,
en torno al 55, cuando abdica Carlos V, O sea, allí funcionan 4 universidades. 50 años después de descubrir América. Solo 50 años. 4 universidades. 4 universidades. México, Lima, Santiago de Chile. O sea, de la nada, pues claro, oiga, para hacer una universidad con gente tienes primero que haber creado un humus de cultura y de la nada, en 50 años, 4 universidades. Que eso también cuesta dinero, ¿eh? Porque cuando hablan del expolio de las riquezas del Nuevo Mundo, yo siempre digo, cuidado, que lo que allí se invirtió, y aparte de las universidades, todo lo que ha quedado de patrimonio histórico... Y cabezas. Claro. Y cabezas, porque claro, para montar una universidad ya te pueden dar todo el oro del mundo. Pero yo iba ahora a esta cuestión del oro de América, etcétera. Bueno, ¿no? Venga, vamos por el oro. Que también mantener estas administraciones, levantar lo que levantó España allí, esos conjuntos que son hoy patrimonio de la humanidad, como es el maravilloso Quito, de la época española, todo él, por supuesto, la parte que es patrimonio de la humanidad, todo eso no se hizo en el norte. Vaya usted a buscar semejantes patrimonios de la humanidad, ni catedrales, ni nada de lo que hay en la América que fue española. Eso no se dio. Porque la idea de España era hacer una extensión de sí misma allí. Ya. Y se invirtió mucho y se hizo muy bien. Yo siempre digo eso, 4 universidades, como dice usted. Una de ellas, por cierto, en la de Lima, había una cátedra de quechua que se estableció ya en el siglo XVI para que no se pierda y además se depure la lengua de los nativos que la hablaban. Así que, ¿en qué recuerda eso a lo que se estaba haciendo en el norte? Una verdadera colonización, lo que hacían los anglosajones, es decir, llevarse los recursos, explotar a los indígenas y nada más. En principio era eso. Ya. En el América Española no. Ya. Bueno, vamos a ver, otra de las cosas. Bueno, allí, además de matar indios, los que iban allí se forraban cometiendo todo tipo de tropelías. Que yo no digo que hubiera alguno que no las cometiera, pues claro, pero sí se cometen ahora. O sea, ¿cómo no se van a cometer a miles de kilómetros de distancia de la autoridad? Y se cometieron a veces con españoles, también. Españoles contra españoles. Claro. Claro. Es lo mismo que ahora los emigrantes. Dice, lo peor para un emigrante es tener un jefe emigrante. Sí. Seguramente. Sí. Vamos, Colón no hay que olvidar que regresa cargado de cadenas a España. Y era A ver, explique. A Colón le mandan una comisión que investigue lo que está pasando en los territorios que gobierna. ¿A Colón? A Cristóbal Colón. Pero usted me está hablando del mismo Cristóbal Colón que yo conozco, con el que tomo café todos los días, ese. En los libros y... El que da nombre a Colombia, que tenía que dárselo a América. El que va en los barquitos y dice tierra a la vista, bueno, él no lo dice, lo oye. A ese que era el más guay de los guay. El almirante de la mar Océana. A ese lo traen con cadenas. Ese viene encadenado. ¿Y por qué? ¿Qué? Pues porque el rigor que había aplicado allí era ya más bien despotismo, terrible. Se había liado a ejecutar españoles, por cierto, que no se plegaban a su autoridad. Y claro, los ecos de eso llegaron a España, como solía llegar prácticamente todos los abusos que se cometían en América. Para eso también un tribunal especial aquí en España, en Madrid concretamente. O sea, que se ponían los medios para juzgar a esta gente. Claro. No era ancha Castilla... No, lo que pasaba en América se controlaba mucho. ¿Y cuál era el sistema de control? Pues aparte, hemos hablado de los virreinatos, que son una administración española trasladada allí, donde ya estaba el tribunal del virrey, que juzgaba lo que ocurría allí. Pero es que contra esas sentencias... un tribunal de recursos, ¿no? Sí, de una segunda instancia, porque había los de primera, pero luego estaba la segunda instancia ante el propio virrey, representante de la majestad católica. Sí. Si el afectado no estaba de acuerdo, podía recurrir y llegar a Madrid. O sea, había garantías jurídicas. Hombre, y tenían un tribunal para ellos nada más, que era el Tribunal de Indias, del Consejo de Indias, que estaba en Madrid, en el Alcázar de Madrid, precisamente. Y hasta llegaban las causas. El Alcázar de Madrid, que es donde está ahora el Palacio Real. Exactamente. Que era la residencia de los reyes. Y donde estaban las sedes de los consejos, en uno de los patios. Uno de ellos era el de Indias. Igual que estaba el de Italia o el de Flandes, estaba el de Indias, con su tribunal, para entender de las causas que podían llegar hasta aquí, hasta la península. Eso tiene que ver con los juicios de residencia conocidos. Claro. ¿Qué es eso? Eso se hacía por sistema. No se iniciaban con una denuncia, ¿no? Explíquemelo, porque me habla usted antes a mí de entrar aquí de los juicios de... Tengo que hablar de los juicios de residencia, y como no los saca usted... Pues eso es importantísimo. Yo no sé qué son los juicios de residencia. Eso era el proceso al que se veía sometido todo funcionario español a su regreso, y a veces incluso antes de volver.
en el que tenía que justificar todos los ingresos o el patrimonio que tenía acabada su gestión. A ver, explíqueme. Es decir, destinaban incluso a un virrey, que también estaba sometido al juicio de residencia, le destinaban al virreinato de la Nueva España, por ejemplo, México. Uh-huh. Muy bien, pues el juicio de residencia era ver, ¿usted con qué llegó allí? ¿Qué tenía como patrimonio suyo? ¿Qué le ha dado la corona en estos años? Porque de ahí salían todos los gastos, militares, administrativos, etcétera. Bueno, esto es lo que ha recibido y lo ha invertido, en fin, es un estado de cuentas de qué he hecho yo con el dinero de la corona. Y luego, ¿cómo vuelve usted aquí? ¿Con qué viene? En tierras, en bienes, etcétera. Puede justificar... Bueno, oiga, pues si aquí estamos en este sistema inventando esto, pero solo lo hemos inventado al 50%, porque aquí a lo máximo que hemos llegado es a que los diputados y los cargos públicos, y no en todos los casos, hagan una declaración de bienes cuando entran, pero no cuando salen. Eso, o sea, ahí está el truco. Es que para hacer la resta tenemos que... ¿Cómo era? Minuendo, sustraendo. Dice, ¿cómo anda usted de minuendo? Dice, ¿y de sustraendo cómo andamos? O sea, aquí no hemos inventado nada más que una parte de los dos términos de la resta. Claro, claro. Y sin embargo allí había entrada, salida. ¿Cómo sale usted? ¿Cómo sale usted? Forrado. A ver, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque bueno, no decían que no se pudiera lucrar el funcionario, pero si lo ha hecho, vamos a ver cómo. Hombre, pero es que... Porque igual es un tío listísimo o se ha casado con una señora muy rica estando allí. Vamos a ver cómo se ha lucrado. Ya. Ahora, como sea con bienes de la corona o con el abuso de autoridad, que se prepare. Se le cae a usted el pelo. Se le cae. Y ya eso estaban sometidos no, hasta, y sobre hasta todo los viendo virreyes. que al almirante de la mar Océana lo traen encadenado. Lo traen en cadena. Y dicen, bueno, pues si a Colón el primero le han dado pasa esto. Le han dado para la melena, porque Colón tenía melenita. Dice, pues para acá que te voy a dar para el pelo. Sí, sí. ¿Ha visto usted a Colón con la melenita y tal? Sí. Con los papagayos que trae. Al de la melenita le dieron. Le dieron en y no le dieron más porque en definitiva también se tuvo en cuenta los enormes servicios prestados, etcétera, etcétera, pero le dieron. Pero vino encadenado. No, lo cual, claro, fue algo... Mucho Don Cristóbal, pero... Cargado de cadena. Pero cargado de cadena. Que eso para él y para sus hijos incluso era algo inimaginable, ese espectáculo. El que llegó a Barcelona triunfante después de haber descubierto un continente, etcétera, luego vino encadenado. Por el abuso de poder. Por el abuso de poder. O sea, vamos a ver. Que de religiones espectaculares, no. Culturas florecientes, más bien poco. Y lo poco que se tenía se guardó y se respetó. Y sobre todo, naturalmente, esto se ha dado en la historia muchas veces. Una cultura inferior sucumbe ante la superior, y eso no vamos a discutirlo. Los aztecas, por muchas pirámides que hubieran construido y por mucha organización... Se comían vivos a las niñas de los pueblos vecinos. Pues, y dice usted bien, porque hemos hablado de sacrificios humanos, pero no del canibalismo ritual, que también se comían a las víctimas. Pues lo he dicho. Sí, no, pues sí. Se merendaban. Se merendaban a las víctimas. Estas víctimas, después del sacrificio, eran troceadas en la pirámide y arrojadas desde lo alto, los trozos. Y los tíos dándole se lo llevaban a su casa y se los comían. A la barbacoa humana. Y eso tenía... y eso en la cultura esta que les quieren... Claro, por eso en el neoindigenismo no se habla de esta parte. Hablan de la Pachamama, la adoración a la tierra, etcétera. Pero no de los sacrificios. Por eso se hizo esa película. La Pachamama que les van a dar como vuelvan a dar. Como vuelva el sacerdote a subirse a la pirámide. La gran pregunta es esa. Si van a recuperar sus religiones anteriores al cristianismo, esta parte que era fundamental... A ver quién hace de sacerdote y quién de virgen. Claro. ¿Se van a comer ustedes otra vez? Porque claro, esa parte está ahí. Por eso se hizo la película. Por eso yo creo que están proponiendo. Yo creo que hay gente que quiere comerse crudos si no se los quieren comer crudos, por lo menos como quieren que el cristianismo desaparezca, les están vendiendo la idea de una religión que no existió, es otra, en la que esto se oculta, pero esta parte era esencial en la religión azteca. Bueno, y entonces si allí había universidades... Había universidades para que porque claro, ir a estudiar a ¿dónde dice usted que está? ¿En Perú? Lima. México. Hombre, teniendo Salamanca y teniendo en cuenta que no había aviones, entonces aquello de Perú más bien era para los indios, ¿no? Era para los, claro,
para los habitantes del Nuevo Mundo, indios y españoles. Claro. ¿Y salieron figuras de allí? ¿O? Sí, bueno, ya lo creo. Hay una cultura floreciente en los virreinatos que empieza a decaer en cuanto se independizan, por cierto. Pero la América española tiene un siglo XVIII floreciente, brillantísimo en todos los órdenes. No hay cómo ponerle a estudiar a la gente. Claro. ¿Qué es lo que hicieron con los indios? Con los indios, aparte de, como decía antes, crear una sociedad mestiza, que no se ha hecho en ningún otro sitio. Esa es otra. Yo siempre invito a todo, cuando sale este tema, a cualquiera que nos oiga, a ir al Museo de América de Madrid y ver lo que llaman cuadros de las castas. Las castas son los cruces de razas que se produjeron en América ad infinitum, porque estaba todo estudiado. Hijo de negro y blanco. Los españoles no teníamos ningún prejuicio. Ningún prejuicio. No ya en hacer amantes de los españoles a las mujeres indígenas o a las esclavas africanas, no, casarse con ellas. Hombre, es que eso fue una de las cosas de Isabel la Católica. Dice, aquí, el que se va con la India, si va más lejos de lo normal, se casa con la India, O sea, claro. Cuidadín, O sea, aquí todo lo que sea pasar de hacer manitas acaba en matrimonio. Y claro, hubo concubinato, pero no menos que aquí en España, Claro. Pero lo que hubo principalmente fue una fusión de razas. En esos cuadros de las castas se ve muy bien, el pintor lo representa muy bien, ingenuamente, pero con claridad, pues al señor español o no, porque a veces el que es negro o indio es el marido. Y la mujer es la blanca. Que es de Cuenca. Pues de Cuenca o una criolla españolísima. De Cuenca que acababa allí. Hija de unos padres o abuelos de Cuenca. Y se casa con un negro. Y se casa con un negro. O con un indio, o con un mestizo, o con un lobo. Se llamaba también, era uno de los Un cursos. lobo. Lobo era la mezcla de mulato e indio. Tenía las tres razas. Es la mezcla. Ya me pierdo. Si no me equivoco. Ya me pierdo. Un mulato que es blanco y negro, hijo de blanco y de negra, o al revés, se casa con una india. Eso es lo que pasa porque el cristianismo, como solo reconoce que hay una única raza, que es la de los hijos de Dios, pues ya está. Pues nos da lo mismo india que mulata. Cuando hablan de castas, no son castas, son los cruces de raza que se dieron en América y se dieron todos. Pues el mestizaje, mira. El mestizaje. Y esa es la única sociedad mestiza realmente que existe a gran escala en el mundo. Y no es de ahora. Ese mestizaje se dio desde el principio hasta la fecha. Inglés con chinos, cuando estuvieron en chino... Bien poco. Bien poco, ¿no? O sea... Vamos, muy marginal. Y con los indios, pues para abanicarles. Pues vaya usted a la India. A ver cuánto mestizaje encuentra. Vamos. Bueno. O a cualquier otra colonia de los grandes imperios europeos. A ver dónde está el mestizaje. Nada más que en la América española. Oiga, pues es mucho más interesante esta historia que usted me cuenta que la de los españoles que mataban. Esta es la verdadera, sobre todo. Es la verdadera. Hay que ver el interés que se tomaban los reyes concretamente en lo que pasaba en América. Por ejemplo, ya los católicos que ha mencionado usted, Isabel la Católica, consigue sacar adelante un privilegio real que es el patronato regio. Que no era aquello de nombrar obispos, derecho de presentación que también tenían, sino que la corona se ocupaba de nombrar a los párrocos. Imagínese lo que es América. O sea, llegábamos hasta ese... Al párroco. Y eso ya no lo haces para tener poder o no. Eso lo haces cuando tienes un interés misional. Y la reina dice, tenemos que ver... Cuidadín a quién nombramos de párroco. A ver quién va de párroco. A una parroquia que se acababa de abrir en la Patagonia. En la Patagonia. A ver quién va de párroco. Que vaya usted a saber si llovía allí o hacía sol. A ver qué pasaba y qué población era aquella, si no se iban también a comer al misionero que llegase. Claro. Porque muchos fueron mártires, evidentemente, ¿no? Y el párroco de cualquier parroquia de la América española pasaba por el control de la corona. Porque estaban pensando en el indio. En misioneros. O sea, los buenos misioneros, los que no lo sean, no tienen cabida en América hoy por hoy. Eso, que se queden aquí. Que se queden aquí y ya veremos qué hacen. Pero América no va a cualquier cura. Es que claro, es que dejarle suelto a un señor a kilómetros sin que tenga garantías. Claro. Pues qué bien. Eso se hizo también. ¿No? Muy interesante todo lo que nos ha contado, hasta el punto de que queda usted autorizado para venir a más programas a desmontarnos estas mentirotas tan gordas, porque lo que nos cuenta de la realidad es mucho más interesante que la leyenda esta. Y es necesario desmontarlo, sí. Bueno, pues no sabe cuánto le agradezco esta contribución y cuánto les agradezco a todos ustedes, queridos amigos, que hayan estado con nosotros en un programa más, y decirle que mañana mismo, sin falta, nos pondremos a trabajar para ofrecerles dentro de unos días una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.